todas y los que están integrándose, la mano de un pastor ahí que se levante, la mano de un pastor que ore. No están, no me escucharon. Oramos entonces. Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias te damos en esta hermosa noche que nos permite encontrarnos de nuevo. Padre, que tu Espíritu Santo ponga pasión, ponga emoción, ponga gozo en cada uno de nosotros, Señor, para continuar en este curso que hemos emprendido, en el cual anhelamos, deseamos, Señor, y también auguramos que tendremos éxito, Señor. Creemos que será de gran bendición y que tú continúas, Señor, edificando a tu pueblo y llamando para continuar tu obra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas para gloria y honra de tu nombre. Amén. Si no me Amén. equivoco, mi hermano Rubén era que estaba leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de Éxodo. Amén. Amén, sí. Y terminó de leer el capítulo 3. Amén. Lo leyó completo el capítulo 3. Amén, sí, Señor. Ok. Muy bien, muchachos. Es interesante lo que vamos a continuar en este día. Hemos visto varias cosas, pero antes de continuar con lo que es el llamado de Moisés, el llamado de Isaías y el de los discípulos, yo quiero hacer una retroalimentación eh, a través de ustedes mismos. Quiero escuchar eh, a cada uno, a cualquiera de ustedes, que me digan, eh, en primer lugar, el pastor hizo la nota introductoria, ¿cuál fue el primer capítulo que se compartió? Yo estoy hablando con la gente que está ahí, ¿eh? O sea, usted pregunta cuál fue el primer capítulo que se leyó al inicio de la clase, cuando iniciamos la primera semana. Gente, ¿me están escuchando? Amén. Sí, sí, amén. Amén. ¿Cómo se llama? Vámonos por parte. A ustedes hay que trabajarle. ¿Cómo se llama el curso que estamos trabajando? El primer curso. Descubriendo Capacitando mi mi Descubriendo mi llamado. llamado. adecuado. ¿Cómo se llama? Descubriendo mi Definiendo mi llamado. llamado. Definiendo mi llamado, ¿verdad? Ustedes, la última tarea que tuvieron de buscar algunas definiciones de llamados y ejemplos de llamados en la escritura, y el pastor les dijo que obviamente no iban a poner los ejemplos que teníamos ahí para la clase de hoy, que era el de Moisés, Isaías, los discípulos. Pero ustedes, yo estaba en clase también, aunque ustedes no me vieran por la cámara, porque en la iglesia, cuando estoy en la iglesia, no tengo, hoy estoy en la computadora y el otro muchacho está en la de la iglesia. Eh, pero estoy atento. Algunos de ustedes se identificaron con algunos llamados de personas en las escrituras y vieron cosas importantes, características importantes de esas personas. Entonces ahora eh, el pastor asigna estos tres llamados que se analicen, y entonces eh, vamos a hablar acerca de ellos. Yo quiero escucharlos a ustedes en orden, uno a la vez, uno a la vez. De las personas que menos han participado, yo quiero escucharlos adelante. De primero, eh, hay unas preguntas planteadas ahí, este, para que hablemos del llamado de Moisés.
nada de eso se da en el vacío. Hay una razón de ser, hay unas conclusiones, una explicación que podemos encontrar de detalles importantes que nosotros identificar para nosotros mismos, y posteriormente la pregunta del pastor, ¿cómo usted se identifica eh, con tal o cual llamado? Si se identifica con alguno de ellos, ¿verdad? ¿Cuál era la realidad? Y si se ve igual o diferente en este tiempo, y qué aprendemos de estos llamados. Así que vámonos con el llamado de Moisés. Como comenzó el pastor, así lo hago yo, escucharlos a ustedes hablar. Buenas noches, pastor. ¿Me escucha, pastor? Por favor, cada uno que hable, póngase cerca de su micrófono para yo poder escuchar. ¿Me escucha ahí, pastor? Sí, ahora sí. Sí, es Oscar de la iglesia de Navarrete. Parece que se frisa todo. Yo lo escucho bien. Como que se frisa, se corta la... Hermano, lo que no es lo que se ve. Se está frizando usted. ¿Cómo está su señal? Está un Pastor, poco... disculpe, usted se ve frisado, Hasta que Pastor usted tenga Canario. que se frisa. Aleluya. Vamos a ver. Giovanni Marcel, Giovanni, Amén, amén. le escucho, le escuchamos. Viendo las preguntas a contestar, donde dice que qué aprendimos con los diferentes llamados, lo que yo interpreté es que viendo el llamado de Moisés de manera comparativa y también el llamado de Isaías, hay una gran diferencia en el momento donde el Señor lo confronta o le hace el llamado. Vimos que Moisés, él puso, o sea, yo analizándolo, pastor, entiendo que él no quería tener dudas, viéndolo que él puso de manera retórica las posibles preguntas que se le podían cuestionar a él cuando él fuera a hablarle al pueblo. Entonces quiso asegurar todo, vamos a decir, quiso amarrar todas las líneas o las posibles preguntas para tener una respuesta misma. Pero también en cierto punto, él puso objeción al mandato que nuestro Señor le estaba dando. En comparación a Isaías, de inmediato, él le dijo cuando necesitaba a alguien para que fuera el mensaje, él dice, heme aquí, Señor. Entonces, vemos ahí que hay en los llamados, llevándola a la vida misma de nosotros, tenemos que verificar qué tipo de personas somos, si somos un Moisés o un Isaías. Si nosotros cómo vamos a responder a ese llamado, o si el Señor nos está llamando desde hace mucho y nosotros le estamos buscando la quinta pata al gato, como se dice. Entonces, eso fue lo que yo pude interpretar. Ok, usted hizo una comparación
de la dinámica que se dio entre estos dos llamados. Mi hermano, te voy a llamar un poquito más tarde porque ya entré a clase. Ok. Dios le bendiga, pastor. Usted hizo una comparación entre estos dos llamados. Ahora, yo quiero que eso es muy importante, que alguien de los que vaya a participar, pues me hable de detalles encontrados en este llamado. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros ir trabajando? Nosotros necesitamos ir trabajando específicamente en los detalles que encontramos del llamado de Dios para ir relacionándolo con el llamado que entendemos que Dios nos hace a nosotros, ¿verdad? Ya la hermana mencionó la comparación que encontró y ella nos dice que relacionar qué tipo de personas somos, y como Isaías y como Moisés, aunque ahí no encontramos todas las características de ninguno de los dos. Vamos a ver, alguien más que leyó el pasaje, ¿qué detalles encontró en el llamado de Moisés? A Lacey. No, bebé, ya monté. ¿Quién nos está hablando? ¿Quién está hablando? Ramona Mejía. Ramona, Habla, mamá. ¿Eh? le escuchamos, Ramona. Altagracia. En el llamado de Moisés, lo llaman Ok. mientras él está trabajando. El relato que ocurrió comprende así que formaron un patrón evidente en las vidas de otros líderes. Primero Hermana, Dios, tiene que alejarse de la señal del computador de la iglesia porque se está oyendo doble. ay, Cuando va a primero hablar Dios, por su celular, tiene que alejarse. déjame alejarme para acá. Primero Dios confrontó a Moisés, es decir, lo confrontó y lo llamó y le llamó a su atención en medio de la zarza ardiente. En esos 3:2:5, o sea, un incendio forestal en una zona. Aquí estoy bien. Aquí estoy bien. Entonces, en una zona, es decir, forestal, semiderribada, de esa manera, en una zona semiforestal en especial, pero Moisés se maravilló por la naturaleza de este en particular. Él escuchó su nombre, él escuchó su nombre. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés escuchó el nombre de él. Entonces ahí Dios lo había llamado para que Moisés fuera rescatado en el pueblo de Egipto, es decir, rescatar al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Entonces, que Moisés fuera a Faraón y le libertara al pueblo de Dios de las manos de Egipto. En estos 3 días, cuando Moisés ay Dios, se me va la palabra, cuando Moisés, aunque había escuchado una poderosa revelación de quién estaba hablando, en ese momento su preocupación inmediata fue: ¿a quién soy yo? Es decir, él le dijo: ¿quién soy yo? Entonces Dios le respondió confrontándolo a Moisés. Cuando le prometes su presencia, en Éxodo 3:12, finalmente Dios habló de una señal
de confirmación. O sea, Dios le confirmaba a Moisés de rescatar a su pueblo. Entonces yo entendí en mí, o sea, en la llamada que nos hace el Señor a nosotros en cuanto a Moisés. El Señor nos llama a nosotros a rescatar almas. O sea, en mi llamado yo entiendo que el Señor me está llamando para, o sea, en mi entendimiento con lo de Moisés, el Señor nos está llamando para que nosotros rescatemos las almas. Eso es lo que yo entiendo en mí, para que rescatemos las almas, que fue también con el pueblo, con Isaías, cuando Dios llamó a Isaías. Dios también le habló a Isaías. O sea, Isaías está en todos los libros prácticamente de la Biblia, en la mayoría. Entonces ahí cuando Dios habla a Isaías, también Dios llama, Dios le dice a Isaías que vaya, o sea, que dé para que le predique las palabras a la gente. O sea, Isaías fue profeta, Isaías tuvo muchos dones de evangelismo. Entonces ahí también Isaías dice en el libro de Isaías que nos enseñas la venida de Jesucristo y el futuro glorioso, es decir, que no es solamente para perdón, o sea, que Dios nos llama para que, o sea, que no es solamente en lo personal, de perdón personal, sino también de la renovación. Es decir, que nosotros tenemos que ser renovados primeramente y limpiados. Entonces nosotros tenemos que dar de eso, buscar a su pueblo. O sea, yo me confronto con también Isaías, donde Isaías también fue rescatado para arrepentimiento, o sea, para que llevara la palabra también para arrepentimiento de las almas y para que llevara la palabra del Señor. Entonces, ahí yo he podido aprender en esos libros de que Dios nos llama a nosotros a salvar, a rescatar almas, a predicar el evangelio del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Algunas veces uno se siente como que uno, por ejemplo, yo algunas veces me siento, Señor, mira, yo no tengo capacidad, Señor, pero ahí yo entendí de que Moisés era corto para hablar, es decir, que y ahí Dios hizo la obra en él, o sea, que no debemos de tener miedos, debemos de confrontar estos profetas y parecernos a él, porque ellos escucharon la voz del Señor y le dijeron sí al Señor. Así que esta es mi palabra, yo me aprendí, me defino como trae almas a la iglesia, traes las armas a la iglesia, es decir, predicar afuera, muy bien, almas a la iglesia. muy bien, hermana Ramona. A los próximos participantes, oigan esto. Ustedes tuvieron una semana para chequear esos llamados, lo que dice la escritura ahí, ¿qué hay ahí? Ustedes, si no lo hizo, piensen esto ahora. Debe plantearse algunas preguntas. ¿Quién era Moisés? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Cuando Dios lo llama, conocía a Moisés, sabía quién era Dios. Detalles de esa naturaleza, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el llamado real que Dios le hace a Moisés? Y ya Ramona mencionó la parte y la otra hermana, Giovanni, Moisés se opone, pero luego, ¿qué pasa? ¿Y a qué específicamente Dios lo llama? Y luego me dice, ¿cómo se identifica usted con este llamado? Vamos con Moisés todavía. Buenas tardes, buenas noches para todos. Lidia, vamos a Lidia primero, René. Dios te bendiga. Voy a dejar para después a Margarita y a René, pero vamos con Lidia. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas, hermana Lidia. Lectura. ¿Me escuchan? Ahora sí.
algo que yo pude visualizar dentro de las lecturas es que independientemente que estuvieran ocupados, el Señor les reiteró que Él lo iba a capacitar. Entonces, y que independientemente de lo inseguro, de lo dudoso que nosotros podamos estar, solo debemos de confiar en que Él nos va a capacitar y tener un corazón, porque en cada una de las lecturas, inclusive hasta aquellos discípulos que estaban trabajando, cuando el Señor lo llamó, en obediencia, ellos que tener un corazón y saber que aún no nos sintamos con la capacidad adecuada, Dios en el camino nos va a capacitar. Es cuando. Perfecto. Continuamos. Hay un celular ahí, Samsung SM, no sé quién es, que Buenas tiene la noches, mano doctor. levantada. Samsung SM, ¿quién es? ¿Quién es? Yo no sé. Pues compraron una. Buenas noches. Bueno, si no hay alguien más que va a participar, voy a decir mi. Dios le Identifíquese. bendiga, ¿Quién es? pastor. Es Wendy's Martínez. Ah, Wendy's. Wendy's nos habla desde Boston. Está conectada ahí. Qué bueno, Wendy, escucharte. Sí, Dios te gracias, bendiga pastor. mucho. Amén. Con respecto al llamado de Moisés, ah, como la Biblia nos menciona, inicia el relato en Éxodo 3, que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetro O sea, en ese Moisés estaba momento. trabajando. Sí, estaba trabajando. Ok. Entonces, en el desierto oré. Allí se le apareció el ángel del Señor a Moisés. Y vemos la historia, ahí como relata la Biblia, que había una zarza ardiente, un arbusto que estaba encendido y que no se veía, que se consumía. Y así, y estaba la zarza, ese arbusto ardiente con el fuego que no se consumía. Entonces ahí Dios le habló a Moisés, le hizo en primer lugar un llamado, de decirle que él en ese momento le hizo el llamado, donde Moisés le dijo que él no sabía hablar, que él no sabía, que era tartamudo y esas cosas. Y después también le dio la instrucción que iría a donde el faraón. O sea, en ese momento le dijo que iría donde el faraón. Cuando le dijo que él no sabía hablar y que él sabía que iba o sea, que él no tenía esa capacidad. Y Dios le dijo que no iba a ser que él iría con él. Entonces, que él lo iba a respaldar. Vemos ahí que entonces Moisés en un momento le dijo, o sea, él también se dijo, cuando Dios lo llamó, le dijo, heme aquí, en una forma de también mostrarle su disponibilidad, de decir que estaba, aunque se sentía inseguro, también tenía la disponibilidad de aceptar el llamado. Y de Moisés, me puedo identificar con el llamado de Moisés, con esa parte cuando él le dice, no sé hablar, yo no sé, yo no voy a saber dirigirme hasta el faraón, a tener a veces ese temor que muchas veces podemos sentir cuando tenemos al frente la responsabilidad de evangelizar, llamar a alguien para lo que Dios nos ha encomendado, que dice el yo me identifico con Moisés en esa parte, en lo que él se detuvo, dijo que él no era capaz de hacer lo que Dios le estaba encomendando. Una pregunta a todos los que están escuchando. ¿Ustedes están escuchando bien a las personas que hablan? Entrecortado. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Amén. Pues
revisen, revisen su señal y hablen un poco fuerte y pausado. Alguien más Amén, que amén. participe en el llamado de Moisés. Angélica, breve, Amén. preciso y conciso. Vamos a ver. Bien, Dios les bendiga. Respondiendo las preguntas que aprende de estos sobre Moisés, él no conocía a Dios en principio. Él había escuchado más bien porque al él crecer en el pueblo de Egipto, pero estar rodeado del pueblo de hebreo, que era el pueblo de Israel, que era esclavizado, él tal vez había escuchado, pero no lo conocía. Incluso el Señor le dice en el capítulo 3, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Y él le dice, le pregunta, cuando me pregunten tu nombre, ¿qué diré? Y el Señor le muestra su nombre. Pero algo que me identifico con él y es en que Moisés, a la hora de que el Señor lo llamó, él tuvo miedo, él dudó, porque no conocía el Dios que lo estaba llamando. Pero él les respondió, ve, porque yo estaré contigo. Perfecto. Pues no puede los demás, no puede usted comprender que Dios estaba dándose a conocer de una manera clara, ya comenzando con Moisés. Diga, diga. Buenas noches, Dios le bendiga. Claro que sí. ¿Quién habla? Santa. Santa González. Santa, Alicia. muy bien. Santa. ¿Alguien más en su Dios reflexión le acerca del bendiga. llamado de Moisés? Dios le bendiga, René, que le habla de Bonao. Amén, René. Yo me identifico bien con el llamado de Moisés. ¿Sabes? Cuando nos ponemos a analizar lo que es el llamado de Moisés, es un tremendo llamado desde una persona que prácticamente no conocía de Dios y Dios lo interceda para que él levante a su pueblo, o sea, lo libere. Y entonces cuando él ve que lo está llamando, lo primero que le pregunta, ¿quién eres tú? Yo no te conozco, ¿de dónde tú eres? Dice, yo soy el que soy, yo soy el Dios de Israel, yo soy el Dios o sea, tu Dios de tu antepasado. Y cuando él se pone un poco, o sea, él chocó contra una pared, como decimos. ¿Por qué? Porque él empezó a ver y entonces Dios empezó a darse a conocer. Y dice, yo voy a estar contigo. Y empezó a darle muestra de quién él era. Y cada vez que Dios le mandaba a hacer algo, él ponía una objeción, pero Dios, ¿y cómo yo voy a hacer eso? No te preocupes, ve y haz de esta manera. Y si nos ponemos a analizar, ahí tuvieron desde la plaga de Egipto, toda la plaga, fueron muestras donde él se estuvo manifestando y dándose a conocer para que tanto Moisés como el pueblo que no le conocía lo conocieran y aprendieran a respetar el Dios de reyes, el Dios de Dios y Señor de señores, porque en realidad no lo conocían. Y aún el mismo pueblo que estaba esclavizado tenía desconocimiento del mismo Dios. Porque si nos ponemos a ver, ellos creían más en el mismo faraón que en lo que Dios les decía, aunque tenían una promesa. Porque en realidad el pueblo tenía una promesa de que iba a venir una persona que lo iba a sacar de Egipto y le iba a sacar de la esclavitud. Y como nosotros podemos darnos cuenta, o sea, yo me identifico de la siguiente manera, que nosotros cuando llegamos al Evangelio, entramos con mucho desconocimiento, con mucha incoherencia, con tanta cosa que no nos identifica con el Señor, pero nosotros tenemos que entrar en conocimiento de la palabra, en leer la palabra, en buscar, porque la Biblia nos manda a escudriñar. Y cuando empezamos a escudriñar, ahí viene lo que es llenarnos nuestra cabeza, llenarnos nuestra mente, llenarnos de valor para predicar a las personas que no conocen del amor del Señor. Y ahí podemos liberar, como así Moisés liberó al pueblo de Egipto,
podemos liberar a esas personas que están cautivas. Dios nos llama a nosotros a ser libertadores, a predicar su palabra, a levantar a los caídos. Amén. Parece, Damián Canario, no está. Justo. Positivo Justo por ahora. aquí. Dele. Ajá. Mire, yo tengo, o sea, de acuerdo que dice ahí que aprende de esto. Yo sé que Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Y yo he entendido algo muy importante, que es que Dios llama hombre imperfecto o persona imperfecta para hacerla, o sea, para llevarla a la perfección. Si nos damos cuenta en el llamado de Moisés, cuando Moisés sube a ver la salsa porque no se consumía, vemos que cuando él se acerca, Dios lo detiene y le dice: Moisés, Moisés, quítate de la sandalia, porque la tierra donde tú pisas, tierra santa, santa es. Dándole a entender a Moisés que Moisés había cometido algo que quizás no era debido delante del mismo Dios. Y yo lo llamo primeramente, si usted se da cuenta, es un llamado como al arrepentimiento. Date cuenta donde tú estás en la misma presencia de Dios. Y vemos que Moisés, cuando recibe este llamado de parte de nuestro Dios, dice que Moisés sintió miedo, se cubrió su rostro. Y vemos que cuando Dios le habla, le dice: mira, yo soy el Padre, yo soy el Dios del Padre Abraham, Isaac y Jacob. Moisés estaba pidiendo señales para él poder ir a cumplir la misión que Dios le daba. Entonces, yo entiendo que, y me identifico también con este llamado de Moisés, porque a veces nosotros, al igual que Moisés, ponemos muchas excusas. Y yo he podido entender que delante de Dios, nuestras excusas a veces no son válidas. Porque cuando Dios llama a una persona, es porque Dios conoce a esa persona y sabe que esa persona está dispuesta a cumplir esa misión que él está encomendando. Y vemos que Moisés aún puso todas las excusas que puso ahí. Dios cumplió su misión con el pueblo. Porque él le dijo a Moisés en una ocasión: mira, tú le vas a servir a tu hermano Aarón como Dios. Él va a ser como boca, pero tú vas a ser como Dios. Y Dios cumplió para poder sacar el pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Entonces tenemos que entender eso nosotros, que muchas veces Dios nos está llamando de diferentes maneras y a veces nosotros estamos, como dice la palabra, a veces estamos ciegos, no vemos el llamado que Dios nos está haciendo, porque Moisés quiso ver y vio la salsa que estaba ardiendo, pero había algo que tenía que arreglar primero. Entonces vemos que casi todos los llamados que hemos leído, tanto de Isaías como de los discípulos, en todito, ellos, primeramente, Isaías también, él se siente un hombre inmundo de labios y pide perdón delante de Dios, pero Dios cumplió su propósito en él, porque vemos que limpió su culpa, quitó su pecado. Los discípulos también tuvieron un llamado al arrepentimiento, donde Pedro le dijo al Señor: apártate de mí porque soy hombre pecador. No tenemos que entender eso, que aún nosotros no somos personas perfectas. Dios, a través de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo, Dios va a perfeccionar nuestra vida y nos va a ayudar, porque el que Dios llama, Dios respalda. Así que Dios le bendiga a todos. Muy bien. Ustedes se dieron cuenta que nuestra hermana Giovanni dio respuesta a la comparación de la pregunta que dice
si ve usted igual o diferente o diferencia en los llamados. Ella comparó a Isaías y a Moisés. Vamos a ver otra participación y cuando usted concluya, haga de esa respuesta. ¿Qué similitud o diferencia usted ve en los llamados que usted encontró ahí? ¿A quién tenemos? Ingrid de los Santos. Sí. Reinaldo Pérez por aquí. Adelante. Similitudes, yo puedo entender que los dos vieron una visión, pero la de Moisés fue una visión, o sea, literal, que él la estaba viendo, vio la visión, fue a la visión y él se le dio una encomienda. Isaías tuvo una visión, sí, pero fue espiritual, y en esta ocasión Moisés dijo, cuando lo llamaron, dijo, el Señor, aquí estoy, heme aquí. Y en el caso de Isaías, después que él ve la visión, en el año que murió el rey Osías, vio el Señor sentado, toda esta visión que él vio, entonces ahí viene la voz y le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces él dice, heme aquí, envíame aquí. Moisés lo fue encomendado para guiar un pueblo, para libertar un pueblo, pero Isaías lo fue llamado como profeta para ser la voz de Dios en la tierra, corregir al pueblo, advertirlo de las cosas que vienen y cuántas cosas. Es cuanto. Muy bien, hermano Pastor Reinaldo Pérez. Ingrid de los Santos tiene la manito levantada hace rato. Y luego Denny Ferreira. Denny. Adelante, Denny. Sí, saludos, pastor. Dios le bendiga a todos. La diferencia de los llamados, yo la noté, hay 3 llamados, para mí los 3 son diferentes. Así mismo como escuché hablando ahora el hermano, hay un llamado que para uno de ellos, el cual no se ha hablado mucho, pero estaba en la tarea, yo pienso, es el de los discípulos. El de Isaías, que está llamado como profeta. Coincido con el hermano que estaba hablando ahora, el cual se llamó para hablarse de, bueno, en el mismo libro de Isaías, uno lo ha llamado más hermoso porque es donde no habla más de la venida del Hijo de la venida de Cristo. Pero también el llamado se compara mucho con este llamado que se nos hizo ahora a nosotros para reunirnos aquí, el llamado de los discípulos. A los discípulos se les llamó para enseñárseles. A través del tiempo ellos fueron aprendiendo, andando con el Mesías. Ahora mismo yo pienso que una parte que me identifica mucho, aparte de al principio como Moisés, que Moisés de oída lo conocía, pero pudo hablar con el Señor en aquel momento del llamado. Así el de Isaías, que es un llamado profético en el cual Isaías no habla. Si seguimos adelante, cuando el llamado de él fue también un llamado que la mayoría de nosotros hemos respondido, en el cual decidimos seguir al Señor. Cuando él dijo, heme aquí, envíame. Entonces veo el llamado de los profetas, de los discípulos, en el cual se llamó para seguir a Cristo, para seguir, andar con él y conocer todo en cuanto a Cristo, reconocer que él es el Mesías. Cuando se nos llamó a nosotros para este grupo de Capacitando Obreros, se parece mucho porque vinimos todos a aprender, a conocer más, a profundizar más de lo que habíamos escuchado solamente una parte. En otras teníamos conocimientos, pero no tan detalladamente como lo podemos tener aquí. Incluso cuando vi los llamados me identifico mucho con el de Isaías y me identifico bastante mucho con
con el llamado de los discípulos, en el cual nosotros decidimos seguirlo. ¿Es cuánto? Muy bien, hermana Ingrid de los Santos. Sí, un turno para mí, por favor. ¿Me escuchan, verdad que sí? Le escuchamos. Bueno, vamos, permítame hacerle una pregunta a ustedes. Si ustedes se fijan en los dos llamados del Antiguo Testamento, que fueron Moisés e Isaías, ¿qué comparación pueden ustedes hacer, similitud o diferencia entre esos dos llamados y el llamado de Jesús a los discípulos? Yo veo que en ellos, yo veo la disposición ¿Quién que habla ahora? tienen. Ingrid Por está favor, hablando. se identifica cuando hable. Sonia. Ok. Sí, Sonia, creo que te escucho. A mí me está escuchando, pastor, ahora. Sí. Ahora estoy hablando, porque ahorita yo no estaba hablando. La Ok, diferencia que perdón. yo veo. ¿Quién? Pues la otra persona, por favor. ¿Me escucha? ¿No me escucha? ¿Sigo hablando? ¿No sigo hablando? Un momentito, Sonia. Es Ingrid de los Santos que estaba hablando. Sí, yo estaba hablando y ahí me interrumpieron. Ah, pues está bien. Perdone usted que no se preocupe, no le no hay veía a problema. usted. Ok. La pregunta que usted está haciendo, si yo tengo una respuesta, a ver si tengo un acierto. Yo veo la comparación, la similitud que tienen Isaías y este otro profeta, es la disposición Moisés. que tienen cada uno, ok, sí, la disposición y la actitud que tienen cada uno para servir a Dios. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, y Moisés responde, heme aquí, o sea, mírame aquí, estoy dispuesto para servirte, al igual que a Isaías también, le dijo lo mismo, ¿y a quién yo voy a enviar? Y Isaías le responde, heme aquí, o sea, yo te voy a servir. Entonces, yo veo eso muy interesante de esos profetas, la disposición que tienen cada uno para servir a Dios. Tenía, por ejemplo, Isaías sobre todo tenía un reto fuerte, Isaías no, sí, un reto fuerte cuando Dios le dijo que tenía que sacar al pueblo de Egipto, o sea, tenía que enfrentarse con Ramsés para poder sacar a Egipto, todo ese pueblo de allá, y lo logró, y Dios le dijo lo que tenía que hacer, y lo hizo, Dios nunca le faltó. Entonces, a nosotros también nos pasa igual, nos pasa diferente. A nosotros Dios nos llama y nosotros de una vez no decimos, heme aquí. Nosotros primero tutubiamos, hacemos de todo, no entendemos el llamado hasta que nos pasan muchas cosas, entonces ahí después uno lo entiende. Pero estos profetas sabían lo que estaban haciendo y que le dijeron, sí, estamos dispuestos, y yo veo eso igual en cada uno de ellos, la disposición que tenían para servir a Dios. Es cuando. Amén. Ahora sí, hermana Sonia. No, yo estaba diciendo ahorita que el llamado de Moisés y el llamado de Isaías tienen una diferencia para mí. Y es que Moisés llamado prácticamente a pastorear un pueblo, a dirigir un pueblo. Que yo siento que eso es un llamado bien fuerte, porque era como el estar en la 24/7 ahí dirigiendo y ayudando a ese pueblo. Eso es un pastorado. Pero Isaías era más como profetizar, como profeta, un llamado a alertar al pueblo, como un atalaya, diciéndole al pueblo las cosas que Dios quería hacer, lo que Dios iba a hacer y por qué Dios lo iba a hacer. Perfecto.
Aló, aló. Ahora, ¿Me escucha? Aló, Altagracia, aló. Sí, aquí estoy. y luego Ramón Jaques. Que yo entiendo que el llamado de Isaías y Moisés y los apóstoles es semejante porque ellos obedecieron a la palabra de Dios, ellos obedecieron esa invitación que el Señor le hizo para que ellos trabajaran en su obra. Es decir, de No escucho, diferentes maneras Altagracia. lo hizo. Uno lo hizo por una salsa ardiendo, que fue casi físico, y a Isaías, que fue por un sueño, es decir, una visión espiritual que le tuvo, donde él escuchó la voz del Señor y el Señor le mostró todas las cosas la maravilla, toda la grandeza del Señor, porque Isaías está pasando por un momento difícil, ese pueblo estaba pasando por un momento difícil. Entonces nosotros muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles y el Señor nos llama, el Señor nos habla, y nosotros debemos estar dispuestos humildemente a obedecer su palabra, a escucharle a esa palabra que Él nos manda a hacer, darle a la persona de su palabra, porque eso fue lo que Él hizo. Él le dijo, sígame. ¿Para qué? Para que ellos pudieran predicarle a aquella persona que no sabían cómo era Él, entonces ellos vinieran y fueran salvos, igual como Él Jesús salvó a ellos. Es Juan. Bien. Hay la pregunta que hizo el pastor, ¿cuál es la diferencia entre los dos llamados del antiguo pacto y el llamado del nuevo pacto que fueron los discípulos? El llamado que Jesús le hizo a los discípulos fue un llamado determinante. Sígueme. Ahí no hubo visión, no le hizo un sueño, no le presentó un objeto no. Simplemente se le enfrentaba así cara a cara a los discípulos y decía, sígueme. Era un llamado determinante, un llamado ahí que tenían que responder, pero ya. Y de la forma que los discípulos contestaron a ese llamado, nada, fue caminando con él y mirando y observando y escuchando y viviendo la palabra, y así comenzaron el ministerio. Eso fue un llamado totalmente diferente a lo que se le hacía en el antiguo pacto a los grandes hombres que le sirvieron al Señor. Los discípulos fue una tarea, pero ya, es ahora, no hay tiempo para pensarlo, ni tiempo para tú meditar, sígueme. El cuarto. Buenas noches, pastor. Buenas. Y le habla Oscar de Navarrete. No sé Adelante. si me escucha. Sí, lo que yo pude interpretar en el llamado de Moisés, que Moisés fue llamado para liberar, o sea, para liderar un pueblo. Entonces, ese fue el objetivo de Moisés, lo que yo puedo entender. Y el llamado de Isaías fue un llamado para profetizar a las naciones, o sea, para hablarles de lo que estaba pasando en el momento. Lo que estaba, porque el pueblo en ese momento estaba disperso adorando ídolos. Entonces, yo lo bajo cuando habla la semana, porque si no, no. ¿Me escucha el pastor? Continúo, Junior. Sí, entonces, eso es lo que yo puedo interpretar con el llamado de Isaías y el llamado de los apóstoles. Creo que fue el llamado de ellos fue para ser líder, para ellos formar líderes. Es lo que yo puedo interpretar en el llamado de los apóstoles. Muy bien. Hay un asunto que tenemos que aclarar. Cuando ustedes hablan acerca de Moisés, tengo que ponerle claro unos detalles. ¿Me están escuchando?
Hay unos detalles Sí. importantes que entender. Para eso está el facilitador. Ustedes saben que Moisés se crió en la Corte Suprema de Faraón, pero a Moisés le dieron a una nodriza hebrea para que lo cuidara, que era el que lo está criando en la casa de Faraón, pero la nodriza es su propia madre. ¿Qué era lo que los hebreos le enseñaban a su gente? Lo que habían conocido. Por eso cuando Moisés, Dios sale al encuentro de Moisés, Moisés no había tenido un encuentro cara a cara con él, pero Dios se identifica. La primera diferencia de ese llamado de Moisés es que hay lo que se llama una teofanía, hay una aparición de la divinidad. Dios se presenta a Moisés en medio de una zarza ardiente, símbolo que tenemos ahí, el fuego, ¿verdad? Entonces, Moisés, cuando se le dice que se detenga, entiendan esto en interpretación bíblica, cuando habla en esa parte, en ese contexto, el ángel de Jehová es Jehová mismo el que se presenta a Moisés. Entonces Moisés, al cubrirse su rostro, sabe, cuando se le dice que está en un lugar santo, que la divinidad está hablándole a él. Y Dios se identifica y le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esa era una enseñanza obligatoria que le transmitían los hebreos a sus hijos. O sea que ya Moisés entra en contacto con el Dios que conoce su pueblo, aunque no le ha visto ni ha tenido una experiencia tan cercana con Dios. ¿Me siguen? Amén, pastor, sí. Amén, pastor. Entonces, cuando Dios se identifica, Moisés reacciona. Dios le habla a Moisés de lo que Moisés ya tenía información, aunque no un encuentro cara a cara con ese Dios. ¿Ok? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubre su rostro por miedo de mirar a Dios. Ya Moisés sabía, tenía información de lo grande que era ese Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Moisés realmente vio? ¿Alguien me puede contestar? Moisés lo que vio fue una zarza que ardía y que no se quemaba. Vio una visión, pero esa visión era algo sobrenatural. Era un milagro de Dios que lo dejó impactado. ¿Me está escuchando ahora? Sí, lo escuchamos. Ok. Podemos notar en ese llamado de Dios a Moisés, en los versículos 7 al 9, que Dios se da cuenta. Hay una forma de decirnos a nosotros que Dios está atento a la realidad. No es que Dios estaba distraído, pero es una forma de llevarlo al lenguaje de nosotros para poder entender que en ese momento Dios toma ya la decisión de hacer lo que había prometido hacía muchos años atrás, 400 años atrás. Y entonces Dios le dice que se ha dado cuenta de qué, de la aflicción y de las angustias de su pueblo, pero también el clamor de ellos, que es cosa distinta. El clamor también ha llegado delante de Dios, y también Dios se ha dado cuenta de la tiranía de sus opresores. ¿Ok? Y Dios había hecho una promesa de liberarlos, y ahora Dios habla
con Moisés de que los va a liberar rápidamente y los va a llevar a un lugar específico. O sea que el llamado de Dios, número uno, Dios, como decíamos en una clase anterior, lo mencionó el pastor, Dios hace un llamado como personal. Dios te llama por tu nombre, Dios te conoce, Dios sabe quién tú eres y Dios sabe las capacidades que te ha dado. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, en el versículo 10 de ese capítulo, Dios le da la comisión a Moisés. ¿Alguien me puede decir a qué dos cosas Dios está comisionando a Moisés? A ver, Dirigirlo hacia la tierra todo ese cuadro prometida. que está ahí, Hablen. ¿quién me va a contestar? Lo está mandando a sacar el pueblo de la esclavitud de Egipto y lo está mandando a dirigir al pueblo hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, que había prometido a su antepasado. O sea, si eso lo resumimos, usted está diciendo lo mismo dos veces. Eso es real. Cuando lo manda a sacar al pueblo de Egipto, si lo usamos más breve, decimos que Dios lo está mandando como que, como profeta al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero falta algo más. Nada más no fue al pueblo de Israel que él tenía que hablarle. Como que lo está enviando a los egipcios. Dios le bendiga. Si nos ponemos a analizar, Moisés fue llamado específicamente para dar a conocer a Dios porque no lo conocían. Incluso el mismo Faraón, cuando Moisés llegó, le dijo, ¿y de qué Dios tú me estás hablando? Entonces él le dijo a Moisés, cuando él me pregunte, dile que yo soy el que soy. Cuéntame. Muy bien, escúchenme otra vez. Eso es correcto, pero si utilizamos una palabra, cuando una persona de un país es enviada a otro país a representarlo, ¿cómo se llama? Misionero. Embajador. Cuando un gobierno manda a una persona a representarlo en otro país, ¿cómo se llama? Mensajero. Líder. Un extranjero. Lidia. ¿Será un misionero o un extranjero, pastor? Bueno, eso es correcto en términos religiosos. Un líder, Pero cuando un ¿no? gobierno escoge una persona para representarlo en otra nación, ¿cómo lo llaman? Embajador. Embajador. Moisés fue enviado a una doble comisión como profeta y líder del pueblo de Israel y como embajador de Dios a Faraón. ¿Estamos? Entonces, esa parte ustedes no la pueden obviar porque eso tiene mucho que ver con la dirección del llamado que usted siente de parte de Dios, a lo específico, a qué usted se inclina, a qué usted siente que Dios le llama. Tomemos un receso de 10 minutos, respiren y vengan con pilas nuevas. Tú puedes poner una musiquita. Ay. Amén. Creo que esto es
Amén, aquí estamos. Amén, amén, estamos por aquí. ¿Qué otra cosa encuentran ustedes? Ya me han hablado de la objeción de Moisés a Dios. Usted encuentra en ese llamado del Antiguo Testamento, en el caso particular de Moisés, que es un encuentro, podríamos llamarle cara a cara con Dios, donde Moisés tiene la oportunidad de decirle a Dios lo que él siente, lo que él cree, lo que él no sabe, e inmediatamente Dios le responde a Moisés. ¿Cómo le impacta esto a usted? ¿Cómo reacciona usted ante un llamado como este? Esto es para responder, por favor. Ronald no dice nada. Yo pienso que es un llamado privilegiado y que en la Biblia es prácticamente el único que se ve, bueno, uno de los que se ve, pero como quien dice, el que más se ve, en donde Dios habla cara a cara con Moisés y no solamente en el llamado ahí mismo, sino que a lo largo de todo el trabajo de Moisés, Dios como quien dice, Dios va guiando a Moisés y Moisés va guiando al pueblo. Es el único personaje que yo veo que habla tanto con Dios y que Dios habla tanto con él cara a cara. O sea, que Moisés cualquier duda, cualquier inquietud, lo que sea, se lo podía preguntar a Dios y fácil tenía su respuesta. Y lo demás, veo que mucho de ello fue por a veces de sueño, de visiones y lo que sea, pero Moisés era como todo cara a cara con Dios, aunque no podía mirar el rostro de Dios. Muy bien, hermana Sonia. Ahora, una pregunta a ustedes. En la objeción de Moisés a Dios, ¿qué argumento Moisés está presentando? Todas sus debilidades. No puedo hablar, no soy esto, no puedo, porque Moisés no quería realmente lo que Dios le estaba mostrando, diciendo que hiciera. Era más cómodo quedarse como él estaba y donde él vivía y lo que estaba haciendo, que lo que Dios le estaba proponiendo. Así que él le presentó todas sus debilidades, pero era buscando argumento a ver si Dios cambiaba de idea y mandaba a otra persona. Buenas noches, pastor. Pastor, Dígame. algo que Dios le bendiga, es Margarita que habla. Algo que me agradó también ahí de Moisés es que, aunque él se estaba excusando, era porque más, yo puedo entender que era porque él se sentía incapaz de hacer algo como para lo que Dios lo estaba poniendo. Algo también que me gustó es que él era un príncipe y a la misma persona que él como lo criaron odiando, a esa misma persona él tuvo que amar y fue la misma persona que Dios le encomendó para liberar. Y en el momento que Dios lo llamó, como todos sabemos, ya él no era un príncipe, ya él no tenía nada. Y tanto el llamado puede ser cuando estamos arriba, pero cuando estamos abajo también. Y él se sentía incapaz y era algo normal. Yo entiendo que Dios lo vio normal, sentirse incapaz con algo así, pero sobre todas las cosas Dios le mostró y le dijo que iba a estar con él. Es así que también aparte de todas esas cosas que la plaga, también le mostró que estaba con él cuando de noche la columna de fuego y en el día también le mostró con la columna de nieve. Está bien hasta ahí, hermana Margarita. Y los demás. Por favor, concéntrense en esta parte exclusiva del llamado, no de los acontecimientos posteriores. Muchas gracias por esa participación. Pero yo quiero que ustedes, o creía que ustedes iban a responder cómo Dios le respondió de manera específica a la objeción de Moisés. Margarita mencionó una,
le dijo que Dios le dijo que iba a estar con él. Pero directamente, ¿qué otra cosa Dios le promete y le asegura a Moisés? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo pienso respecto, le habla Wendy, respecto a esa misma parte donde Dios le da el respaldo a Moisés, haciéndole saber de que sus limitaciones no importaban, porque él iba a estar con él, que supiera que era el yo soy, el Dios que lo estaba respaldando y encomendando a lo que él le estaba asignando, liberar al pueblo de Israel, a presentarse ante el faraón, porque eran dos asignaciones al mismo tiempo. Por eso dice que en el capítulo 10, creo, donde Dios le llamó 2 veces, que le llamó para liberar al pueblo y también para presentarse ante el faraón. Entonces, que él no sintiera temor por esas limitaciones, sino que supiera que él estaba respaldado, y le dijo, mira la vara que tiene. Entonces, con ese instrumento que él tenía en sus manos, Dios le estaba dando ya el poder para él saber que estaba siendo dirigido por él, que no era con sus fuerzas, sino con la de Dios. Pero específicamente, Dios le promete a Moisés. Ustedes tienen su Biblia en sus manos. ¿Tienen su Biblia en mano? Por favor. Es que él le Si tienen la Biblia en la promete. mano, en el capítulo 3 de Éxodo, Allí. su Biblia en mano. Allí. Amén, amén. Miren el versículo 12. Le dice, yo estaré contigo. Sí. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Dios le está asegurando éxito a Moisés y le está diciendo lo que acontecerá, que es una realidad, va a ocurrir así. Voy a estar contigo y vas a tener éxito. El pueblo vendrá a adorar en este mismo monte. Moisés estaba a distancia de Egipto, ¿cierto? Perfecto. Entonces, finalmente, para que usted comprenda asunto de este llamado, no se escucha bien, a usted pastor. le interesa saber cuál es el nombre de Dios y qué pruebas de su poder y de su autoridad Moisés va a tener. Entonces, en ese momento, Dios lo que quiere es ser conocido como ¿quién? Yo soy ¿quién? El que soy. ¿Sabe usted lo que Dios estaba diciendo a Moisés? Esta es parte de la diferencia de los otros llamados. En un cara a cara, Dios le está diciendo a Moisés que yo existo por mí mismo y no dependo de nadie más. Yo soy el que soy. Y entonces cuando vayas allá, vas a decir que yo soy, te envió. Yo soy, me envió. O sea, el yo soy me envió es precisamente el Dios de tus padres, de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Ok? Ahora, como parte del llamado que tenemos que relacionar con los llamados de nuestro tiempo, es bueno que usted piense en la tarea específica que Dios le asignó a Moisés. Hay una tarea bien específica, porque Dios lo manda a trabajar con el pueblo de Israel, pero lo manda ¿a quién? Dios lo manda al pueblo de Israel y específicamente ¿a quiénes del pueblo de Israel? A Moisés. Los ancianos del pueblo de Israel. A los Después, ancianos del pueblo de Israel, a gente específica, y a tratar con el rey de Egipto directamente, con el rey que era, el título que le daban era Faraón. Ahora, si usted nota algo importante, cuando Dios llama, cuando Moisés pregunta quién soy yo, que ya nuestra hermana Margarita dijo, Moisés está expresando humildad. Humildad. En cualquier llamado, la humildad es una cualidad primera que hay que tener. Pero Moisés, asimismo, Dios lo manda
en una actitud humilde a presentarse a Faraón, a hacerle una petición, no a darle una orden. ¿Usted ha estudiado bien ese pasaje? Para que vaya a hacer una petición a Faraón. Pero Dios le da a entender a Moisés claramente que él conocía todos los detalles cuando él obedeciera al llamado. ¿Cuáles detalles? Lo primero que iba a hacer Faraón, ¿qué era? ¿Lo iba a dejar ir? No te va a dejar ir. No. No. Dios lo sabía de antemano. Faraón iba a tener que esperar que se le enviaran plagas y entonces, posteriormente, dice en ese mismo capítulo que ellos iban a despojar a los egipcios. Si lo ponemos en otras palabras, los egipcios que lo estaban oprimiendo, ante cuyo clamor llega al cielo, Dios en una forma, mire el trato de Dios tan amable aún con los malos. Dios en esa forma de que los egipcios le entreguen todo a ellos, está mostrando benevolencia con los egipcios. Pero esa no es la parte. La parte importante que usted tiene que tener clara en esta noche acerca de ese llamado, que es un llamado único en las escrituras. El llamado de Moisés es distinto en cierta forma del resto de los llamados. Un cara a cara con Dios. Y obviamente, como el nacimiento de Jesús es único, el de Moisés no se repite en esa forma porque es la primera vez que Dios se da a conocer con su nombre. ¿Me siguen? Ahora háblenme un poquito de Isaías en la parte que ustedes no mencionaron. Isaías tiene para ustedes una ¿qué? ¿Qué fue cómo fue el encuentro de Isaías? Una visión. No veo a Manuel participar. A Yajaira, a Pedro. Pedro está pensando. Isaías tuvo una visión. Su llamado, no lo oigo. ¿Me escucha? Dale. Isaías tuvo una visión y yo considero realmente que su llamado fue un tanto particular porque fue una de esas visiones en la que quizás actualmente a nosotros no nos ha podido pasar, que tenemos algún tipo de sueño despierto, como le decimos. Isaías tuvo una visión que parecía y se sintió tan real, según lo que describe la Biblia, que fue un tanto difícil para él creer que había visto y escuchado a Dios. Por eso su exclamación diciendo que básicamente era hombre muerto porque habían visto sus ojos a Dios, y fue que a Dios le plugo en su magnificencia mostrarse a Isaías. Yo interpreto que para que él se sintiera que todo lo que el Señor le iba a encomendar, él no iba a estar solo y que tenía la validez completamente del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien más? Amén, pastor. Dígale. Sí, vemos ahí como Isaías está mirando una visión en medio de una crisis política en que el rey Usía muere, ¿verdad? Y el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, se le muestra sentado en el templo, reconociendo y dándole a entender a Isaías que los reyes de la tierra mueren, pero Jehová reina para siempre. Los reyes pasan y en una crisis política había, ¿verdad?, que enfrentar a un pueblo profetizando y dándole a conocer a un Dios todopoderoso,
que tiene misericordia de nosotros. Y Isaías responde, ¿verdad? Como que es un hombre con labios inmundos y está en medio de personas que también tienen labios inmundos, reconoce su pecado, ¿verdad? Al igual que Moisés, que estaba allí, y sabemos todos que tenemos labios, que tenemos lengua, y eso es lo que Dios reconoce de nosotros, que podemos hablar y predicar el evangelio, ¿verdad? Y predicar a Cristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Y vemos cómo Isaías reconoce y recibe de Dios la purificación a través del fuego, que los serafines cogieron ese carbón encendido y pasándoselo por sus labios fue purificado. Pero también tenemos que entender que Dios conoce, como usted decía ahorita, quiénes somos, de dónde venimos y qué podemos hacer por la obra del Señor. Si tenemos labio, Dios lo purifica, Dios nos limpia si queremos dejarnos limpiar y arrepentirnos. Y vemos cómo Moisés pone 3 excusas, ¿verdad? ¿Quién soy yo? No me van a oír, no sé hablar. Entonces, todo tiene que ver, ¿verdad?, con nuestras palabras, con la purificación de lo que nosotros vamos a decir, es lo que Dios nos pide. Y todos sabemos hablar. Digo, hay mudos, sí, también. Pero hay otros que se quieren hacer los mudos y los que no saben, pero Dios sabe para todo lo que damos. Y vemos como Isaías, cuando Dios dice, ¿a quién enviaremos? ¿Verdad? Él está allí presentándose como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién enviaremos? Y Isaías le dice, aquí estoy, envíame a mí, ¿verdad? Está dispuesto, y eso es lo que Dios quiere, un corazón dispuesto a recibir el llamado y a enfrentar toda situación con amor y pasión por la obra del Señor. Dios le bendiga y muchas gracias. Gente, ustedes pueden notar que la Biblia es bien gráfica. Isaías, como dice Manuel, tuvo una visión. Vamos a decirlo de esta manera. Isaías perdió conciencia de él mismo y vio con los ojos espirituales lo que Dios le quiso revelar. Ahora le pregunto a ustedes, y participe alguien que no haya hablado, ¿dónde estaba Dios cuando Isaías lo ve? Dice que estaba en un trono. ¿Cómo dice? Dice que estaba en un trono. Sentado sobre un trono alto y sublime, dice la palabra. ¿Qué representa ese trono? Un trono, ¿qué representa, hermana Altagracia? Ese trono, ese trono representa la majestad del Señor, es decir, donde están los querubines, ahí dice que eran los querubines que estaban ahí, que estaban uno con una sala, estaban, es decir, que era la presencia del Señor, estaban como en el trono del Señor, estaban en la presencia del Señor. Él estaba mostrando el ángel todo lo que tenía que hacer y todo lo que él veía era porque él demostraba que en ese, como dijo la hermana, que ese pueblo estaba pasando por una catástrofe del rey que había muerto y había muerto de lepra. Había muerto de lepra, entonces estaba... Era y estaba colgando un café. Sí, perdón. El trono de Dios representa el trono el gobierno de Dios. El trono representa el lugar
de gracia, un tono de gracia y un tono de qué? De gloria. De gloria. ¿Por qué se alarma Isaías? Y cuando él dice, ay de mí que soy hombre muerto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Isaías está viendo que él ha entrado en la presencia del Dios Todopoderoso. Está expresando, ¿verdad? Con sus ojos. Está expresando, al mostrarse, está expresando todos esos detalles. Y entonces tenemos unos personajes. ¿Cómo dice que son ahí? Serafines. Unos serafines. Hay expresiones ahí de adoración, de reverencia, de humillación, de modestia. Nos está mostrando a nosotros que tanto la expresión de estos personajes que son superiores a nosotros, como nosotros debemos comportarnos ante el trono de Dios. Ahora, es importante que usted sepa cómo se siente el profeta ante esa gloria. Cuando él dice que soy muerto, estoy perdido. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. Es la manera en que tiene que sentirse cualquiera de nosotros cuando Dios nos llama. Soy un hombre pecador y me está llamando a algo o me está mostrando algo. Qué gran privilegio. ¿Quién tiene la manito levantada? René. Dios le bendiga. Si nos ponemos a analizar, el profeta ve su condición de hombre. Y como condición de hombre ante la gloria de Dios, él decía, soy un hombre muerto, porque ningún hombre puede soportar la presencia del Señor. Está reconociendo la grandeza de Dios y está mirando su similitud, su categoría como hombre, que delante de Dios no tiene, solamente con ver la presencia del Señor, dice la misma Biblia, que cualquier hombre muere. Él dijo, ay de mí, que soy hombre pecador, soy inmundo. Solamente entonces, con ver la presencia de Dios, ya estoy muerto. Él entró en miedo. Hay de nosotros entonces si no tenemos un mediador entre Dios y nosotros, ¿verdad? Eso es así. Amén, así mismo es, pastor. ¿Y cómo le toca eso a usted personalmente? ¿Cómo usted se siente en encontrarse con Dios de esa manera, cara a cara? Pastor, una cosa que quería decir ahorita es que él vio un trono. Ese trono estaba en el templo, porque dice, espaldas llenaban el templo. Como en ese tiempo la presencia de Dios estaba en el templo, recuerden, el lugar santo, el lugar santísimo, Dios le muestra a él su presencia, una visión en el templo. Le presenta el trono, el gobierno de Dios y todos los ejércitos celestiales. Quería decir eso del templo porque es importante entender que Dios organiza todo de la manera y dependiendo del tiempo en que estamos viviendo, cada cosa Dios la va dando como símbolo, me refiero. Usted preguntó. ¿Cómo usted en el pasaje encuentra que Dios acalla, Dios calma, Dios tranquiliza al profeta? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo acalla esos temores? Pues, la hermana Catalina lo mencionó. Uno de los querubines toma un carbón y lo pasa por sus labios y purifica. Esto es una purificación. Esa purificación es una acción. Cuando Dios te llama a una tarea específica y eres reconocido, Dios tiene líderes, Dios tiene una iglesia que va a reconocer tu llamado y tú pasas por un proceso que se ora por ti, se reconoce tal llamado, pero a la misma vez es como validarte para el llamado y Dios lo comisiona. Solamente, esto es importante que ustedes no lo dijeron,
que lo vemos ahí en ese pasaje. Solamente a la gente que tiene una comunión íntima con Dios está apta para que Dios lo llame a una tarea tan delicada. ¿Qué tienen que decir? Yo como que he sido más participativo que el pastor Héctor, porque de eso se trata estos 3 llamados. En todo usted va a notar que quien toma la iniciativa es Dios. Ya con los labios limpios por el fuego, el profeta se pone a la disposición de Dios. Cuando usted entiende lo grande que Dios ha sido con usted, cuando nosotros entendemos cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas, ha limpiado nuestros pecados, no tenemos otra cosa que ponernos a la disposición de Dios. ¿Entiende usted el asunto? Ahora, lo más complicado de ese llamado, que en ese entonces para los profetas, unos llamados bien específicos, se encuentra en el verso 9, porque Dios llama al profeta a predicar y entonces la gente va a oír y no va a hacer caso. Va a oír y no va a entender. ¿Y qué sentido tiene que usted vaya a predicar un mensaje donde un pueblo no quiere escucharlo? Que lo están viendo a usted y como que no lo ven. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Alguien me responde? Ellos están oyendo. Sí. Dios le bendiga nuevamente. Cuando una persona va a predicar sin el llamado de Dios, muchas veces puede ir a predicar y va a predicar de balde, porque no tiene la unción, no tiene el llamado, no tiene la presencia del Señor que lo va a respaldar. Pero aquí no se trata de eso. A él lo están enviando. Pero él tiene la presencia misma del Señor. La presencia de Dios va a tener una persona que la presencia del Señor, lo van a escuchar más porque va a tener la presencia del Señor. ¿Qué usted entiende, hermana Lidia? ¿Y cómo te sabía que yo iba a hablar, pastor? Ay, bueno, pastor, yo lo que entiendo es que en obediencia debemos hacer lo que el Señor nos mande, aunque los demás no quieran, porque imagínense, si hay un llamado y debemos ir, tenemos que obedecer, ir, sembrar la palabra, aunque uno entienda que no la están aceptando, que no están obedeciendo, es uno lo que debe cumplir, entiendo yo. No sé si estoy equivocada. Es correcto, eso es. Pastor, yo también. Particular, en el caso del llamado de muchos de los profetas, muchos de ellos, el pueblo de Israel había endurecido su corazón y rechazaba la palabra de Dios. Nosotros somos unos bienaventurados y privilegiados los que hemos recibido el evangelio, porque han pasado 2000 años y la mayoría de Israel, a quienes se le prometió el Mesías, no han recibido el evangelio. Ahora, permítanme hablarle brevemente del llamado de los discípulos. Nuestro hermano Juan Ramón fue el que mencionó este llamado. ¿Cómo usted se identifica con este llamado de los discípulos? Lo primero es que el evangelista Marcos presenta como en forma resumida que Jesús comenzó a predicar, la predicación del evangelio. Usted debe comprender en ese contexto, y cuando le toque, no sé si el pastor se lo dijo anteriormente, cuando le toque ver un pasaje bíblico, vaya y búsquelo en los pasajes paralelos, especialmente si son del Nuevo Testamento, de los evangelios, vaya a los otros evangelios a ver qué usted encuentra al respecto. Lo primero es
que estos discípulos que están ahí, especialmente Andrés, muy probablemente Pedro también, eran discípulos de Juan el Bautista. Y ya habían estado con Jesús. Ya Jesús los conocía. Pero en esta ocasión, Jesús los ve y están en su labor, en la pesca. Y Jesús les hace el llamamiento, el llamado para seguirlo de forma ya permanente. Jesús los llama para seguirlo de forma permanente. Los encuentra laborando. Esto es muy importante para el llamado de cualquier persona a hacer algo. Si nosotros en nuestra vida cotidiana somos negligentes, no somos gente trabajadora, difícilmente en una tarea importante del Señor vamos a poder hacer. Si usted nota las características de los pescadores y más de eso antiguos, son características que deben darse en nosotros hoy en día. Tener disciplina. Para pescar hay que tener disciplina. Hay que tener perseverancia, persistencia. Los pescadores tienen que tener compañerismo, tienen que ser solidarios. Los pescadores tienen que ser resistentes y tienen que ser diligentes. Así de sencillo, a esas personas Jesús lo encontró trabajando y les dijo que síganme y lo voy a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. Cualquiera que sea el oficio suyo y mío, la tarea a la que Dios llama, a la que el Señor llama a cada creyente, la tarea común es a pescar hombres. Esto es a la que evangelización, a la gran comisión, el tema que nosotros tenemos este año, comprometidos con la gran comisión. Todo ministerio, especialmente que apunte hacia afuera del templo, tiene que estar enfocado en ganar vidas para Cristo. Nosotros desde cualquier ministerio al que el Señor nos llame, tenemos que ser no repelentes, no vinagre, sino que miel. Tenemos que atraer vidas a Jesucristo. Eso está hablando mucho entonces del modelaje en nuestra vida, los cambios que van a ocurrir. El llamado que Dios nos hace es un gran privilegio y tiene que ocurrir un cambio, una transformación en nuestras vidas para nosotros sumar a este reino. Vengan en pos de mí. Esa expresión la vamos a encontrar en los evangelios. Y posteriormente usted sabe que Jesús va a decir que hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Tomar nuestra cruz. O sea, no es un fly al pitcher, pero sí es un llamado y los haré que sean pescadores de hombres. El Señor a cualquiera de nosotros que nos llame, a cualquier llamado en forma específica, nos dará las herramientas para poder nosotros participar de la gran comisión. Hermanos, quiero terminar con unas palabras a todos ustedes que están en este programa de capacitación, cuyo primer curso es, ¿cómo que se llama? El primer curso. Definiendo llamado. Definiendo mi llamado. Necesitamos que cada uno de ustedes en sus oraciones personales, yo se lo pido encarecidamente, hagan esta oración. Señor, conforme dice tu palabra en San Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, ahí usted encuentra que dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que usted haga esa oración continua y le diga al Señor de corazón, yo quiero ser un obrero que trabaje en tu mies. Muéstrame, Señor, en qué tú quieres que yo
ocupe tiempo para tu obra. Y otra oración que quiero que hagan para nuestra iglesia local, nuestras iglesias todas y las demás congregaciones, es que en este tiempo necesitamos una visitación poderosa de Dios por medio del Espíritu Santo a lo interno de la iglesia y en las distintas ciudades y hasta en el mundo, para que Dios prepare el corazón de la gente. Para que Dios prepare el corazón de la gente y puedan escuchar su palabra y Dios añada a la iglesia lo que han de ser salvos. Amén. Muy bien. Ustedes tienen en el sílabo Amén. la tarea para el próximo jueves. Ya vamos a pasar a un nuevo mes, ¿verdad? Yo les pido en esta hora, hermanos míos, vamos a pedirle, ¿a quién le pido yo? Al hermano Emanuel que está ahí, que encienda su micrófono y nos despida en oración, incluyendo esa oración por los obreros. Señor y Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, Señor, por medio de la capacitación, de enriquecer nuestro conocimiento de ti para afianzar nuestro llamado y poder hacer, Señor, las cosas que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de poder recibir esta capacitación. Y te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, bendiciéndonos, dándonos entendimiento, sabiduría para entender tu palabra, Señor, poder aplicarla en nosotros y poder llevarla a esas personas que aún no te conocen, Señor, para que tu reino pueda seguir expandiéndose. De igual manera, Señor, nos ponemos de acuerdo como un solo cuerpo para que tú sigas trayendo, Señor, obreros a la mies, que permitas que podamos ser canal de bendición para que tu reino crezca, para que más personas puedan conocerte, que más personas, Señor, podamos nosotros contagiarlos de ese deseo de buscar tu rostro, de aprender de ti, de ser, Señor, embajadores de tu reino aquí en la tierra. Te damos gracias por este espacio, por el pastor, por nuestro amigo Héctor Reyes también, su pastor. Y cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, bendice nuestros familiares y cada persona que nos rodee, Señor, pueda ver y pueda sentir en nosotros tu luz a través de las cosas que aprendemos cada día mediante la meditación en tu palabra, mediante la oración y la búsqueda de tu rostro. Gracias, Señor, te damos. Permite que podamos tener un buen descanso en el nombre de Jesús. Amén. Haga el ejercicio. Amén. Haga el ejercicio de identificar nuevamente qué cosas del llamado de cada uno de estos tres llamados le ha impactado a usted y qué cosas usted siente que Dios le llama parecido a estos que llamó. Dios me los bendiga, Dios le guarde. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Gracias, igual. Amén. Amén, amén. Gracias.